Muy buenas, vamos a presentarles un sobrevuelo sobre el reglamento de edificación sostenible. Yo soy el ingeniero electromecánico Julio Roby Sánchez. Soy consultor en energía y sostenibilidad. He trabajado en 18 países y he tenido la oportunidad de colaborar en la producción de este reglamento. Agradezco también la participación de los colegas de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y la Secretaría Nacional de Energía, que colaboraron con nosotros en la producción de este proyecto. El objetivo de hoy es conectar a los arquitectos e ingenieros a la necesidad de reducir emisiones de dióxido de carbono en las edificaciones. Esas emisiones son el resultado de la energía que se consume y cuya producción requiere hidrocarburos y otras formas de energía que emiten gases de efecto invernadero. También vamos a estar explicando la base legal y la obligatoriedad de esta normativa que afecta al sector de la construcción. Vamos a estar hablando también un poco de la estrategia de implementación y vamos a también a platicar sobre las herramientas de cumplimiento que permiten rápidamente cumplir con el reglamento de edificación sostenible y en general pues exponer al público a los conceptos del reglamento de edificación sostenible. Primero y lo más importante quizá es que el profesional de la construcción es el que es el sujeto principal de este reglamento. ¿Y por qué? Porque el legado de la construcción es que los edificios sobreviven a sus constructores, a sus diseñadores y a aquellos que los operamos. Por cultura técnica general, vale la pena comprender los detalles de este reglamento, porque de esa manera nosotros podemos tener una conversación sobre el sentido de los edificios desde el punto de vista ambiental y también sobre el punto de vista de seguridad, salud humana y del ambiente. Este es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, y ciertamente los profesionales de la construcción estamos disponibles para poder platicar en los procesos de diseño, coordinación y reconocer los aportes que los diferentes colegas hacen en la vida de los edificios donde nosotros laboramos, vivimos y realizamos nuestras actividades. ¿Quiénes son los actores principales de la ejecución de este reglamento? Pues los profesionales de la arquitectura que deciden y aclaran aquellos diseños pasivos de sus edificios y el reglamento promueve una coordinación con el ingeniero mecánico de su equipo. Los edificios están diseñados para ser más eficientes con este reglamento y tendrán menos problemas de calor y hasta cierto punto también de humedad. ¿Qué consideraciones tenemos? Pues que deben decidir detalles desde el anteproyecto y estos detalles deben fluir a los planos y a la construcción del edificio. Los profesionales de la ingeniería mecánica e ingenierías afines, como los mecánicos industriales o los electromecánicos, también participan porque de ellos depende conocer los elementos que pueden afectar el comportamiento térmico del edificio. Los edificios más eficientes serán más fáciles de regular y bajará el tamaño de los equipos de refrigeración para acondicionar y producir confort. Ciertamente una consideración es que si el diseño o el diseñador cobra por su servicio por tonelada de equipo instalado, hay un desincentivo si es más eficiente el equipo. Pero si cobra por resultados, puede que sean mejores diseños y que pueda tener una mejor retribución. Es importante también para los ingenieros civiles y de las empresas constructoras, porque con mucha frecuencia a la hora de la construcción hay algunos detalles que deben cambiarse. Y lo importante es que no se cambien aquellos elementos mediante los cuales se está logrando la eficiencia del edificio o el mejor desempeño del edificio. No se pueden sustituir los elementos pasivos ni de aire acondicionado durante la construcción. Para los ingenieros electricistas y afines, también disminuirá la carga eléctrica. Y a menor carga eléctrica pueden haber economías para el diseño, para el proyecto. Los municipios también se ven afectados porque deben conocer el reglamento y es una forma en que los municipios contribuyen a que sus áreas geográficas y sus poblaciones consuman
menos energía y reduzcan así sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para todo eso también se requiere pues que existan acuerdos municipales. Todo esto está en el contexto de la sostenibilidad en la ingeniería y la arquitectura. Y para ello se tienen diferentes conversaciones sobre qué es la sostenibilidad, cómo se aplicaría en Panamá, si hay evidencia de sostenibilidad en Panamá y el rol de los arquitectos y los ingenieros. En esta introducción no vamos a entrar a esos conceptos, pero sí son parte del diálogo más importante o de otro nivel del papel que jugamos los profesionales en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la sostenibilidad de las ciudades donde vivimos. Vamos a hablar rápido sobre la base legal y el orden jurídico de las normas, cómo funciona en Panamá, para recordarles por qué este reglamento es de cumplimiento obligatorio. A nivel legislativo, la Asamblea pasa leyes. A nivel del Ejecutivo, el gabinete, el presidente pueden emitir decretos. Y a nivel técnico, digamos, pueden ser las resoluciones las que indican las directrices. Y estas resoluciones son producidas por los ministerios, los ministros, los secretarios y las juntas técnicas. De allí que la importancia de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura como un ente que puede dictar normas, reglamentos de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Esta jerarquía fue la que se utilizó y se utiliza en Panamá. De allí que sale la Ley para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, la Ley URE, que es la Ley 69 de octubre del 2012. Esa ley faculta a la Secretaría Nacional de Energía a establecer políticas de eficiencia energética. La Secretaría utiliza ese poder para emitir resoluciones como la 3142 y la 3980, donde se establece una guía de construcción sostenible y la Secretaría dicta de esa manera lineamientos para que la industria de la construcción comience a mover sus diseños en la dirección de la eficiencia. Estas resoluciones y estas directrices también se ven reflejadas en el Plan Nacional de Energía que produce la Secretaría de Energía en el 2015 con un horizonte hasta el 2050. Y esos lineamientos de eficiencia energética quedan como parte de la estrategia nacional. A nivel de reglamentación, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la JTIA, crea un comité consultivo permanente para el Reglamento de Edificación Sostenible en junio del 2019, habiendo con 2 años de anticipación tenido una comisión consultiva temporal. Esta Comité Consultivo Permanente o CCP del RES aparece en Gaceta en julio del 2019 y el reglamento se hace, y la reglamento de edificación sostenible cobra vigencia mediante la resolución 35 del 26 de junio del 2019. Y aparece en Gaceta en julio, lo que la pone pues en la misma categoría de otras resoluciones de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Anterior a las resoluciones de la Junta Técnica, el Ministerio de Comercio e Industria, a través de la COPANIT y la Dirección General de Normas Técnicas, en el 2017 ya había sacado una serie de normas sobre la eficiencia de los equipos de aire acondicionado, que también es una parte de este reglamento. Entonces, los hitos importantes en Panamá, ¿cuáles son? Primero, la ley, como dije, que incluye las instrucciones para que la Secretaría realice su trabajo normativo de establecer guías, pero también hay unos comités de trabajo sobre etiquetado, eso lleva a la reglamentación del MISI, y la creación de los proveedores de servicios energéticos, que eso es un proyecto que también está avanzando en la Secretaría Nacional de Energía. Y ellos emiten también el Plan Energético Nacional. Simultáneamente, ellos piden asistencia internacional a través del IFC y del Banco Mundial para producir unos estudios que sirven como forma de establecer una línea base de consumo. Y de ahí que sale entonces un documento que se llama la Guía de Construcción Sostenible.
Posterior a eso, se trabaja de manera mancomunada con la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos para establecer una estrategia de implementación de esta guía de construcción sostenible, de manera tal de que se convierta en un reglamento y que requiera que en una memoria técnica se documente cómo es que los edificios son eficientes. Esa memoria técnica lleva el nombre de informe de desempeño de energía o informe de desempeño energético, el IDE. El IDE no es más que la memoria técnica que muestra el cumplimiento del RES. La parte que tiene que ver con el Plan Energético Nacional es que ese plan también hace unos estudios del crecimiento y esto lo hace con información del gobierno, de TESA, y esos modelos reflejan escenarios de crecimiento de la demanda y de consumo energético que requieren una nueva cantidad, una cantidad importante de nuevas plantas de generación, y habiendo limitaciones en la generación de hidroelectricidad, se tendría que recurrir a plantas térmicas para poder satisfacer las demandas futuras. Y otro escenario alternativo pudiese ser si se logra reducir el crecimiento de la demanda a través de la eficiencia energética. Y en ese sentido, los estudios luego reflejan que es posible tener ahorros en casi todos los sectores, pero se estima que el ahorro entre edificios comerciales son los más importantes, al igual que ahorros en el sector residencial. De allí que se establece también con claridad la eficiencia energética como una estrategia nacional. Para ejecutar esa estrategia, el primer estudio que conlleva el establecimiento de la línea base aparece en la resolución 3142 de 2016 y establece unos números, unas primeras cifras de intensidad energética. Esta intensidad energética lo que dice es la cantidad de kilowatt-horas por metro cuadrado por año y qué tipología de edificios pudiesen ser aquellos que están en ese rango. De allí que esa primera tipología fue la primera manera de tratar de pensar en desempeño, que los edificios de todo tipo pudiesen desempeñarse mejor que esta línea base. Otros trabajos posteriores se usaron esa información como base, pero esta información quedó establecida como la primera manera de pensar en edificios. Y pensando en la línea base y con una meta de ahorrar de 15 a 20%, que muchos expertos consideran que es muy fácil de lograr, se establecen unos nuevos números, unos nuevos parámetros para poder dar orientación a los ingenieros mecánicos y a los arquitectos de cuánto sería la intensidad energética para un edificio, garantizar que va a ahorrar de 15 a 20% de energía comparado a un edificio equivalente antes de que se ejecutara este programa. Así que esta segunda imagen pues sería la meta con 20%. Es importante destacar que la idea detrás de estas cifras es comenzar a pensar en los edificios y su desempeño, no solamente en la forma en que están construidas. Pero ciertamente la forma en que están construidas es lo que asegura que los edificios puedan ser más eficientes, o sea, que se diseñen inherentemente más eficientes que los edificios existentes. Así que en ese sentido se examina también el proceso de diseño, anteproyecto, diseño y obra, de manera tal de que se comience a pensar en cómo hacer que esta visión de edificios más eficientes prevalezca y tengan un impacto en la reducción de las emisiones. Pues lo primero que se establece es que se va a aplicar a nuevas edificaciones. Es decir, en la conversación sobre edificios existentes y edificios nuevos, las partes que participamos
llegamos a la conclusión de que tratar de reparar edificios existentes es mucho más caro, es más costoso y más difícil de ejecutar que simplemente diseñar un edificio para que sea inherentemente más eficiente. Así que se toma la decisión que desde a nivel de anteproyecto y construcción y obras en campo se debe hacer prioridades con los edificios nuevos. ¿Qué hay en función de los contenidos y los compromisos? En anteproyecto, el modelo actual es que hay un diseño conceptual, se siguen las normas urbanas, se hacen estimaciones de costos preliminares y se buscan los compromisos con los clientes de manera tal de que se completa el estudio de impacto ambiental y el anteproyecto. Luego que se consiguen los fondos y hay un compromiso por parte de las partes, los documentos de construcción se producen con todos los detalles siguiendo los reglamentos técnicos y se establecen también los detalles de los presupuestos para que los constructores puedan adquirir los compromisos de seguir con la obra. Se deben hacer planos que se registran y deben incluirse todas las especificaciones para que la obra pueda proceder. Ya en la etapa de construcción, es la ejecución física de la obra. Nuevamente, deben cumplirse los reglamentos técnicos y de la obra. Se hacen las inversiones y luego también se incluyen los compromisos de calidad y de cumplimiento en el tiempo para que se termine la obra. De allí que hay permisos de construcción y luego permisos de ocupación para que entonces se entregue la obra. Una vez concluida, se hace un juego de planos as-built, como se usa en la jerga normal, cotidiana, que son los planos que incluyen todos los detalles que pudieron haber sido modificados en el proceso de ejecución. Tradicionalmente este proceso es un proceso lineal que va desde planeamiento hasta la programación y pruebas puesta en marcha. Lo que el sistema de edificios de alto desempeño, alto rendimiento tienen es que el planteamiento inicial comienza a buscar que se cumplan requisitos que tienen prioridad y hay un proceso iterativo de diseño y programación, análisis, diseño y programación, hasta que se pone en marcha el proyecto. Este proceso iterativo consiste en que los diseñadores, arquitectos y su equipo de ingenieros están buscando las maneras de que los edificios puedan satisfacer un número creciente de expectativas por parte de las partes, tanto propietarios, miembros del sector de la construcción, como también los ocupantes que tendrán el edificio de por vida. Este diálogo interdisciplinario se utiliza ya hace muchos años y en Panamá hay edificios de alto rendimiento y de alto desempeño que han recibido condecoraciones por ser ambientalmente sostenibles siguiendo este tipo de proceso. La parte de energía es importante porque al ser considerada desde el diseño conceptual, se puede entonces lograr que los edificios tengan una menor huella de carbono, y ese es el término que se utiliza para reflejar que consumen menos energía, por lo tanto requieren menos producción de gases de efecto de invernadero. Y eso se asegura a través del informe de desempeño energético preliminar que se hace en la etapa de anteproyecto, que posteriormente, cuando se hacen los documentos de construcción, se terminan los planos. Estos planos que van a registrarse ya tienen una memoria técnica que se presenta junto con los planos, que es el IDE, ya firmado por el arquitecto y por el ingeniero mecánico o afín, y incluye los detalles y las especificaciones de los materiales que aseguran una menor carga térmica. En la construcción física, los planos deben también tener una confirmación de que cumplieron con la memoria técnica y no reemplazaron ningún elemento que vaya a degradar las características de eficiencia del edificio. Este diagrama refleja el proceso actual donde los proyectos deben ir desde su identificación del tipo de proyecto a la etapa preliminar hasta que se pasa por los permisos de ocupación. Y ustedes pueden ver que en la revisión de anteproyecto hay un informe de desempeño energético preliminar
aunque ese documento permanece en las oficinas del arquitecto y no se tiene que entregar junto con el plano de anteproyecto. Pero a la hora de hacer el registro y revisión de planos, por ejemplo, en la Dirección de Obras y Construcción del municipio de Panamá, como un ejemplo de una de esas oficinas, sí se presentaría el IDE formal y luego del permiso de construcción y ocupación, pues también debe satisfacer el IDE en la vida del proyecto. Así que con eso vamos a dar por terminada la primera parte de esta presentación, donde hemos observado un poquito de la historia que nos llevó al Reglamento de Edificación Sostenible. Hablamos un poco de la base legal por parte del gobierno que pasó la ley en el 2012. Esa ley se hace, establece que la Secretaría Nacional de Energía, que es una instancia del Ministerio de la Presidencia, pueda dictar directrices sobre energía en Panamá y específicamente sobre eficiencia energética. Estas se ven reflejadas en el Plan Energético Nacional y luego producen resoluciones donde se establecen las directrices bajo el nombre de la Guía de Construcción Sostenible. Con esa guía, el equipo de la Junta Técnica y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, al igual que algunos voluntarios de la empresa privada, colaboramos para producir el Reglamento de Edificación Sostenible. Ese reglamento, como también reflejamos en esta primera parte, sigue la estructura básica de los procesos de construcción desde anteproyecto, producción de planos y construcción y permisos de ocupación. Fundamentalmente no cambia ninguno de esos pasos, sino que más bien añade un elemento de garantía de la eficiencia energética del edificio a través de diseños que son inherentemente más eficientes. Así que muchas gracias por acompañarme en esta primera parte y los espero en la segunda parte, donde hablaremos un poquito más sobre los caminos de cumplimiento del Reglamento de Edificación Sostenible.